el día en que Dios se convirtió en perro para salvarle la vida al carpintero. En el pueblo decían que el carpintero hablaba solo porque la soledad le había ido apagando la razón con los años. Lo veían murmurar mientras trabajaba la madera, como si alguien invisible lo escuchara entre polvo y astillas. Nadie imaginaba que no hablaba por locura, sino porque el silencio pesaba más que el cansancio. Mateo había pasado su vida construyendo casas ajenas, mientras la suya siempre quedaba inconclusa. Sus manos fuertes estaban llenas de grietas, cicatrices que contaban historias de trabajo, pérdidas y renuncias. Había amado profundamente, pero su esposa murió joven y dejó un vacío que nunca supo explicar. Su hijo se fue del pueblo buscando algo mejor y jamás regresó, llevándose también una parte de su fe. Desde entonces, Dios parecía haber guardado un silencio largo, denso y difícil de entender. Mateo no dejó de creer, pero dejó de esperar respuestas claras. Rezaba por costumbre, trabajaba por inercia y vivía porque no sabía hacer otra cosa. Aquella mañana el frío era distinto, como si anunciara que algo estaba a punto de quebrarse. Al salir de su taller lo vio en un perro flaco, herido, cubierto de polvo y con una mirada extrañamente atenta. No ladraba, no pedía comida. No huía, solo lo observaba como si lo conociera desde siempre. Mateo le dijo que no tenía nada para ofrecerle, que apenas podía sostenerse a sí mismo. El perro no se fue, y cuando Mateo caminó, el animal lo siguió sin hacer ruido. Desde ese día apareció en todos lados, siempre cerca, siempre en silencio, siempre presente. Mateo empezó a hablarle sin darse cuenta, a contarle pensamientos que nunca dijo en voz alta. Algo en esa compañía le traía una paz incómoda, una calma que lo asustaba más que la tristeza. Compartía su comida con el perro no porque le sobrara, sino porque la soledad dolía menos así. Por primera vez en años no se sentía completamente solo. Una noche se cortó profundo la mano mientras trabajaba. La sangre lo mareó y cayó al suelo, sin fuerzas. El perro ladró desesperado por primera vez, y Mateo despertó horas después con la herida vendada. El animal estaba ahí, vigilando, como si hubiera cumplido una misión silenciosa. Días después, agotado, Mateo habló al aire y preguntó por qué Dios nunca respondía como él esperaba. El perro levantó la cabeza y lo miró fijo, sin juicio, sin palabras. Mateo se rió con amargura, diciendo que ya estaba tan solo que hablaba con un perro. El animal apoyó su cabeza sobre su pecho, y Mateo lloró como no lo hacía desde hacía años. Aquella noche durmió profundamente, sin sueños y sin miedo. Días más tarde, el perro insistió en salir al pueblo durante una feria a la que Mateo nunca asistía. Mateo aceptó sin saber por qué, y caminaron juntos por la calle principal. De pronto, un carro descontrolado apareció bajando a toda velocidad entre gritos y caos. Mateo quedó paralizado sin tiempo para reaccionar. El perro no dudó, saltó y lo empujó fuera del camino. El impacto fue brutal y el cuerpo del animal quedó inmóvil sobre la calle. Mateo lo sostuvo entre sus brazos, cubierto de sangre, repitiendo que no tenía que haberlo hecho. Los ojos del perro lo miraron una última vez, tranquilos, sin miedo, llenos de calma. Mateo agradeció entre lágrimas sin entender por qué esa palabra salía de su boca. El perro exhaló y dejó de respirar, y algo se rompió para siempre dentro de él. Esa noche Mateo habló con Dios, sin rabia, sin reclamos, solo con humildad. Entonces lo entendió sin escuchar ninguna voz. Dios nunca se había ido. Solo había llegado de una forma que Mateo no esperaba. No como milagro ruidoso ni como respuesta inmediata, sino como presencia constante, como compañía silenciosa en los días más vacíos, como amor dispuesto a quedarse cuando todos se van, como sacrificio cuando nadie más mira. Desde ese día Mateo volvió a hablar con Dios no para pedir, sino para agradecer. Terminó su casa, volvió a la iglesia y aprendió a esperar sin desesperarse. Cuando alguien decía que Dios no responde, Mateo solo sonreía en silencio, porque sabía que Dios no siempre llega como rey o como milagro visible. A veces Dios llega como perro, se queda contigo y da todo por ti. Salmo 2, las 7:13-14 hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, amén. Amén, amén. El mendigo que probó la fe de una familia. El mendigo llegó a la casa cuando el sol ya se estaba escondiendo, y el cansancio pesaba más que la fe. Tocó la puerta con timidez, como quien sabe que su aspecto puede ser una razón para ser rechazado. Cuando la madre abrió, lo primero que vio fue su ropa sucia, sus manos negras y su olor a calle. El hombre pidió solo un poco de comida y un vaso de agua. Nada más. La madre dudó y miró hacia adentro buscando apoyo, pero encontró miradas incómodas. El padre frunció el ceño y pensó en todo lo que podía salir mal. La familia no era rica. Apenas tenían lo suficiente para llegar al final del día. El mendigo bajó la cabeza, acostumbrado a esa pausa que casi siempre termina en un no. Dijo que entendía si no podían ayudar, que no quería causar problema. En ese momento, el niño apareció desde el pasillo y lo vio todo. El niño miró al hombre con curiosidad.
no con miedo ni asco. Preguntó por qué estaba tan sucio y por qué pedía comida. El mendigo respondió con voz suave que llevaba días caminando sin descanso. La madre sintió vergüenza, pero el temor seguía siendo más fuerte. El padre pensó que ayudarlo era arriesgar la tranquilidad de su casa. El niño comenzó a llorar, no de miedo, sino de tristeza. Decía que el hombre tenía hambre y que nadie debería pasar hambre. El llanto llenó la casa y rompió el silencio incómodo. La madre sintió que algo dentro de ella se movía. El padre respiró hondo, molesto, pero también tocado. Finalmente dejaron entrar al mendigo, aunque fue con desconfianza y pocas palabras. Le dieron un plato sencillo y un vaso de agua casi en silencio. El hombre agradeció como si le hubieran regalado un tesoro. Comía despacio, con cuidado, como quien no quiere molestar. El niño se sentó frente a él y lo miraba sin apartar los ojos. Le preguntó su nombre y el mendigo respondió con una sonrisa cansada. Mientras comía, el hombre dio gracias a Dios en voz baja. Ese gesto incomodó a los adultos más de lo que esperaban. La madre sintió un nudo en la garganta. El padre evitó mirar, como si algo le estuviera hablando por dentro. Cuando terminó, el mendigo pidió permiso para lavar su plato. La familia se miró sorprendida. Nadie esperaba esa educación. El hombre dijo que la dignidad no se pierde por estar en la calle. El niño sonrió, orgulloso de que lo hubieran ayudado. Antes to hers, el mendigo miró a la familia y dijo que no todos pasan la prueba. Agradeció más por haber sido mirado como persona que por la comida. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. El niño preguntó por qué dudaron tanto en ayudarlo. Nadie supo qué responderle. Esa noche la familia entendió que la fe no se demuestra con palabras. Desde ese día, cada vez que alguien toca su puerta, recuerdan ese momento. Aprendieron que Dios a veces llega sucio, cansado y con hambre, y que el corazón de un niño puede reconocerlo antes que los adultos. Salmo 112 en 5-6. El hombre de bien tiene misericordia, y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Amén. 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 Dios le dijo que ayudara, y ella lo ignoró. Ella sintió la incomodidad en el pecho desde el primer momento en que vio a la mujer sentada en la acera. No era culpa ni lástima, era una insistencia suave pero constante, que no la dejaba seguir caminando. La mujer estaba con 3 niños, ropa gastada, miradas cansadas y un silencio que gritaba necesidad. Algo dentro de ella le decía que se detuviera, que ayudara aunque fuera un poco. Pero su mente empezó a responder más fuerte que su corazón. Pensó en sus propias deudas, en el cansancio acumulado y en los problemas que nadie le resolvía. Se dijo que no era el momento, que alguien más podría ayudar mejor que ella. Sintió esa voz interior insistir una vez más, pidiéndole que regresara. Ella apretó el paso y decidió ignorarla. Convenció a su conciencia de que Dios entendería. Durante el resto del día no pudo concentrarse en nada. La imagen de los niños volvía una y otra vez a su mente. Trato de horror. Pero las palabras no salían con la misma calma de siempre. Esa noche soñó con la mujer llamándola, pero sin voz. Al despertar, sintió una culpa pesada que no sabía explicar. Pasaron los días y ella intentó olvidarlo, ocupándose en sus problemas, hasta que una mañana leyó una noticia que le heló la sangre. Una madre y sus hijos habían sido encontrados enfermos y sin comida en esa misma calle. El lugar, la descripción, todo coincidía. Sintió que el aire le faltaba. No sabía si era casualidad o consecuencia, pero el dolor fue real. Lloró con un arrepentimiento que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Entendió que no siempre se nos pide salvar sino obedecer, que Dios no insiste para incomodar, insiste porque sabe lo que nosotros no vemos. Se dio cuenta de que su no ahora había tenido un peso eterno. No podía cambiar lo ocurrido, pero sí aprender la lección. Esa noche habló con Dios como nunca antes. No pidió perdón por miedo, sino por haber cerrado el corazón. Comprendió que la obediencia no depende de tener mucho, sino de estar dispuesta, que ayudar no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Desde ese día, decidió escuchar esa voz interior sin negociar. Aprendió que Dios habla en pequeñas insistencias, no en gritos, que ignorarlo también es una decisión, y a veces duele más cada vez que ve una necesidad. Recuerda ese momento, no para castigarse, sino para despertar. Entendió que Dios no necesita nuestras excusas, necesita nuestra acción, que los problemas propios no nos eximen de amar al prójimo, y que obedecer a Dios a tiempo puede cambiar destinos. Ella no volvió a ignorar esa voz, porque aprendió que cuando Dios pide ayudar, no es casualidad. Salmo 119 a 1-2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Amén. Amén. Amén.